No, pues aquí vamos de nuevo con una emisión más de su programa Lunes con mi buen pastor. Ah, no sé si los nervios que siento sean un buen augurio o no, pero creo que Dios va a hablarnos esta noche y que esta palabra va a ser de bendición. Si viste alguno de los mis spots temprano en la mañana, cuando platicaba sobre lo que íbamos a hablar, pues te darás cuenta que vamos a tocar un tema muy importante que se llama la envidia, el enemigo interior. Creo que es algo que no nos gusta reconocer cuando estamos luchando contra ella. Es muy sutil a veces, pero creo que te das cuenta al instante cuando la sientes o cuando te sientes tentado a ello. Y hoy que voy a comenzar a hablar un poco sobre la vida de José. De hecho, mi plan era totalmente distinto a lo que voy a hablar hoy. O sea, estaba 100% decidido a hablar de José desde la semana pasada, a principios de semana, por varios señales o varios mensajes que Dios me estuvo dando. Increíblemente, bueno, mi amigo con el que vivo, que fue el que me contrató y me invitó a venir a trabajar con él a Zacatecas, nos topamos que durante la semana a los dos nos estuvo hablando mucho sobre José, recordándonos de su vida, ya sea mediante la palabra, alguna profecía. De hecho le dieron una palabra hermosa, era el sábado, referente a esto, y estaba 100% decidido de que yo iba a hablar de José. Sin embargo, al final le tuve que dar un enfoque totalmente distinto debido a un incidente que me pasó ayer en la tarde. Y gracias a ello vamos a hablar acerca de la envidia. Siempre me gusta hablar mucho sobre lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y mi mamá está conectada. Y bueno, voy a leer algunos textos antes de hacer una pequeña oración. Te voy a leer Santiago 3:16 en dos versiones distintas. La Reina Valera dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la Nueva Versión Internacional dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Oremos. Padre, en esta noche yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad de predicar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que se va a conectar o que va a escuchar este mensaje, ya sea mediante este live o su repetición mediante los distintos posts en distintas redes sociales, Señor. Espíritu Santo, yo me hago a un lado, tú eres el bueno. Este live es tuyo, por eso lleva el nombre de Lunes con mi buen pastor, porque tú eres el buen pastor, Jesús. Habla nuestras vidas esta noche, Señor. Ministranos, restáuranos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Padre. Háblanos, amén y amén. Okay, estoy checando mis notas. Si tienes Biblia y te gustaría repasar la historia que vamos a contar el día de hoy en el transcurso de la semana, pues bueno, está basada en Génesis 37 y es la historia de José y sus hermanos. No voy a leer el capítulo como tal, pero sí voy a basar prácticamente todo el mensaje en esta historia. Y la historia nos cuenta que Jacob, una vez que se estableció con su familia en la tierra de Canaán, donde anteriormente su padre había ido como extranjero, bueno, ellos vivían como en tipo carpas o tiendas. Si te ha tocado pasar por la iglesia o la iglesia sede de la vid que está al lado del teatro, bueno, sus casas eran muy parecidas a las carpas que están al lado del teatro. En fin, él tenía 12 hijos. Por mencionarte algunos, uno se llama Judá, Rubén,
Leví, Isaacar. Ah, pero el protagonista de esta historia se llamaba José. Él no era el menor de todos sus hermanos, pero era el penúltimo. Él y Benjamín eran hijos de Raquel, el gran amor de Jacob. Y, y Jacob tenía un aprecio muy especial hacia José, porque fue el hijo que le nació en su vejez. Si de por sí hoy en día nos reímos de que porque nuestros padres tratan con más amor o con más paciencia a sus nietos, ¿no? Que a nosotros nos tocó la vara dura o el que fueran muy estrictos con nosotros. Bueno, yo pienso que también eso se debe a que Jacob, su corazón pues se enterneció un poquito más hacia su hijo, pero también él se daba a querer, o sea, era un buen hijo José. Y, y la Biblia nos dice que José no se llevaba muy bien con sus otros hermanos. Eh, el oficio de Jacob y de su familia es que eran pastores de ovejas. Y la mayoría de las veces el trabajo duro, aunque José trabajaba para sus hermanos y con sus hermanos, yo me imagino que le tocaba a sus hermanos que eran más mayores. Obviamente pues José tenía 17 años, esto se debía a la fuerza, o sea, que no tenían la suficiente fuerza. A mí me ha tocado cuando las pocas veces que he ido, porque no fui muchas veces, ahora que papá estaba construyendo su terreno en los afueras de Monclova, que había cosas que mi hermanito no podía hacer o cargar, aunque es muy trabajador. Y me tocaban a mí, obviamente él no podía cargar un bulto de cemento o el bote de mezcla tan lleno o así, ¿no? Bueno, así pasaba con José. Eh, y, y, y un punto muy cool, importante en esta historia, es que Jacob le regaló a José una hermosa túnica. Algunas versiones dicen que era una túnica de colores, y muchos comentaristas comentan que en esa época era prácticamente imposible que una túnica fuera de distintos colores, que más bien se refería a que era una túnica que tenía un valor elevado, o que una túnica que no cualquiera iba a poder vestir, o una túnica de una clase que solo vestían gente importante o gente que estaba llamada a cumplir posiciones de honor o de rango, ¿no? Y en realidad era una túnica, cuando dice que era de muchos colores, en realidad se refiere a que era una túnica que cubría desde sus hombros hasta la planta de sus pies, y que las mangas cubrían hasta casi por completo su brazo, ¿no? Muy diferente a las túnicas que tenían los demás hermanos. La Biblia dice y lo recalca que Jacob se la dio porque lo amaba mucho, ¿no? Y, y yo creo que al ver esas distinciones entre José y los demás hermanos, empezó a nacer en ellos un sentimiento que es muy destructivo, que se llama envidia. Hoy en la mañana, estudiando un poco a Bob Source, él decía que la envidia no es otra cosa que el estrés que te ocasiona el éxito de los demás. En realidad no es otra cosa que el estrés que te provoca que a otro le vaya bien y a ti no. Que otro tenga mejores cosas que tú, que otra persona tenga un mejor puesto que tú, que a su familia le vaya mejor, que tengan una mejor casa o cosas por el estilo, ¿no? Aunado a esto de que José tenía una túnica muy especial, que en realidad estaba profetizando el destino que le aguardaba, su padre se la dio, y muy probablemente en las siguientes semanas ahondaremos un poquito más en lo que esto estaba profetizando sobre la vida de José. Y bueno, la Biblia nos dice que José tenía un don que Dios le había dado, y es que él tenía sueños, que eran sueños proféticos, aunque no lo sabía. Y nos cuenta que una vez soñó que había manojos o que estaban en el campo atando gavillas, que en realidad eran algo así como parecido al trigo, y que distintos hermanos juntaban distintos montones, pero las gavillas de sus hermanos caían ante la gavilla de José. Y sus hermanos rápidamente se molestaron con él, porque dijeron: ahora resulta que tú vas a ser nuestro rey, o quién te ha puesto a ti que tú vas a reinar sobre nosotros, ¿no? Y,
me llamó muchísimo la atención un versículo. Esta es la nueva versión traducción viviente. En el versículo 8 dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. Ya lo odiaban. Pero fíjate el otro dato importante. Lo odiaban más por la forma en que los contaba. ¿No te ha pasado a ti que de repente hay gente que hace mucho alarde de lo que compra o de lo bien que le va, o de lo bien que le va en el trabajo y se le hace fácil contar las bendiciones que tiene, ¿no? Bueno, yo pienso que lo odiaban en la forma en la que los contaban, era porque yo pienso que, bueno, yo he batallado con eso muchísimo tiempo por mi vida, lo admito. Muchos me han dicho que soy muy presumido y estoy trabajando en ello, tengan paciencia y ámenme. Y yo pienso que José era así, o sea, ponte en el lugar de José, vistes como un rey. No cualquiera se puede vestir como tú. Dios te da dones. Y la inmadurez de José también, yo creo que lo llevó a hacer un poquito alarde de las bendiciones que Dios estaba poniendo en su vida. Tal vez a José no le tocaba sudar mucho, porque la Biblia cuenta que lo único que hacía José era dar un reporte de lo que hacían ellos, sus hermanos, o informaba todo lo que ellos hacían mal. También José pues se daba a odiar, ¿no? Un poquito. Entonces, aquí tenemos a José contando sus sueños a sus hermanos, y la Biblia dice que tuvo otro sueño. Y otra vez, ahí va José rápidamente. No sé por qué, si no fue inteligente y se dio cuenta que no le gustaba mucho escuchar sus sueños, pero ahí va nuevamente a contar su sueño y le dice a sus hermanos, ahora soñé que el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante mí. Y estos se enojaron aún más y fueron, inclusive llevó oído de su papá el sueño y dijo su papá, ahora resulta que también yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a venir a postrar ante ti. Increíblemente estos sueños se llegaron a cumplir y fueron una realidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y yo creo que este suceso, el hecho de que reaccionaran mal a cómo José contaba sus sueños, creo que nos enseña algo. No siempre debemos contar lo que Dios nos muestra. No siempre debemos contar nuestros sueños a los demás. Porque no sabes lo que van a hacer en sus corazones. Si ya la primera vez que cuentes algo, este es un consejo para ti. Ya la primera vez que cuentes un proyecto que tienes o que están a punto de promocionarte en tu trabajo o que te está yendo mejor económicamente o que vas a emprender un negocio, desde la primera vez te vas a dar cuenta cómo reaccionó la gente y cómo su corazón hacia ti. Y su corazón, si tú ves esa, llamémosle mala vibra, o esa mala actitud que tienen hacia ellos, ya no se los cuentes. O sea, cuida muy bien a quién le cuentas tus sueños, cuida muy bien a quién le cuentas tus proyectos. Y para eso, para aclararte un poquito de por qué debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos o contamos a los demás, quiero contarte una pequeña historia. Carlos Anacondia, que fue un evangelista usado en el avivamiento en Argentina poderosamente por Dios durante muchos años, cuenta que empezó a hacer cruzadas y se empezaron a llenar de cientos de miles de gente, enfermos eran sanados, había un gran fruto y grandes cantidades de almas se convertían. Y la Biblia, la Biblia, y él cuenta que en una ocasión un colega le habló y le dijo que cómo él iba con las cruzadas, y él empezó a dar detalle y punto y coma de todo, cómo le había dado y luego los milagros que se estaba haciendo y todo. Y mientras estaba hablando por teléfono con esa persona, Dios le dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Dice, estás lastimando el corazón de esa persona. Esa persona también había sido evangelista años atrás. Esa persona también había realizado cruzadas y había visto resultados. O sea, a lo mejor no convocaba tanta gente como en Anacondia, pero había fruto.
Y lo que Dios le dijo, le enseñó ese día a Anacondia, es que en realidad tú estás cosechando lo que él sembró. Así que guarda el corazón de mi siervo. Ten mucho cuidado de cómo das testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Guarda el corazón de las demás personas. Pero el tema de nuestro mensaje es la envidia. Y para entrar más en materia, quiero decirte una gran verdad. Cuando esta clase de cosas pasan, no siempre somos José. Cuando esta clase de sucesos pasan, no siempre somos José. A veces somos sus hermanos. A veces, seamos sinceros, nos molesta cuando Dios bendice a otras personas. Vemos la túnica de colores que Dios les da y nos provoca, no sé, envidia, incomodidad, verlos como Dios los bendice, verlos como Dios los usa, ver cómo Dios los prospera. Seamos sinceros, la mayoría de las veces nosotros somos los hermanos de José en esta historia. No siempre somos José. Nos encanta que nos digan que somos José y que provocamos envidia a los demás y nos encanta hacer posts creyendo que la gente nos envidia, pero la mayoría de las veces somos nosotros los que envidiamos. La mayoría de nosotros somos nosotros los que vemos con malos ojos lo que Dios derrama sobre la vida de las demás personas. Quiero seguir más adelante con la historia. La Biblia nos cuenta que en una ocasión sus hermanos estaban en Siquén acampando junto a las ovejas y Jacob mandó a José a ver cómo estaban sus hermanos y les pidió informes detallados de ellos. No los encontró rápidamente, de hecho tuvo que tomar las señas de un desconocido que le dijo, sí lo vi que pasaron por aquí y iban hacia tal ciudad. Y ahí va José con varios días de camino a encontrarse con sus hermanos. Y cuando lo divisaron a la distancia, dijeron, mira, aquí viene el soñador. Y era tanto la envidia y el odio que tenían hacia José, que en ese mismo instante se les ocurrió la idea de matarlo, de atentar contra su hermano. No lo soportaban verlo, no soportaban su presencia, no soportaban oír hablar de él, no soportaban verlo. Y así es de mortal es la envidia. La realidad es que la envidia o el sentimiento de la envidia no son otra cosa que ataques del enemigo espirituales hacia tu persona. Y en realidad, dentro de esos dardos o de esas que te va a herir en tu corazón, viene una semilla de muerte. La envidia siempre va a llevar a la muerte. Si no tratas con ella, si no buscas la manera de contrarrestar, de luchar contra ella, siempre va a llevar a la muerte. Y no solamente va a ser tu muerte, te va a hacer atentar incluso contra tu prójimo, contra tus hermanos, contra tu familia. Por eso es importante aprender a identificarla a nosotros, aprender a reconocer que luchamos contra ella y a pedir perdón y ayuda a Dios. Así que estaban decididos a matarlo y si no fuera por la ayuda o el consejo de uno de sus hermanos, que era el mayor de todos, que se llamaba Rubén, que le dijo, no, mis hermanos, no hagamos eso, mejor arrojemos en una cisterna, que eso les iba como escarmiento, ¿no? Y arrojaron a José en una cisterna en la cual no tenía agua, y mientras ellas comían, ahí tenían a José, tal vez gritando de dolor por la caída, se puede haber lastimado o raspado o algo por el estilo. Pero fíjate qué frialdad de estos cuates para estar comiendo y su hermano en una cisterna. Y la verdad es que la envidia, una vez que empieza a expandirse dentro de tu corazón, te hace frío hacia la situación que viven tus hermanos. Si te hace frío hacia la situación o la enfermedad que esté pasando algún familiar o algún amigo o compañero, te causa frialdad hacia la situación de los demás, te hace poco empático, como le pasaba a los hermanos de José. Así que Rubén se aparta un poco de ellos y mientras
Rubén no está, pasaron unos madianitas por ahí, que eran unos comerciantes que compraban cosas o intercambiaban cosas, trueques y pues por el estilo, y ellos compraban esclavos. Así que tuvieron la gran idea de parte de Judá de vender a su hermano como esclavo a los madianitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y cuando Rubén vuelve de donde se apartó de ellos un poco y no ve a su hermano en la cisterna, comienza a llorar y rasga sus vestiduras, que era como un nato, una costumbre de los israelitas o de los judíos, de sumo dolor o de extrema tristeza, y, y venden a su hermano. Y Rubén dijo, ahora qué cuenta le voy a dar a mi padre de mi hermano, y tomaron la túnica de colores de José, y la Biblia nos dice que mataron a un cabrito y mancharon con sangre la túnica de José para decirle a su padre que una bestia lo había matado. Y la verdad que no es la única historia que encontramos en la Biblia de que la envidia trae como resultado una tragedia para una familia, o trae como resultado dolor en una familia. Todo empezó incluso desde la primera familia. Fue la envidia lo que llevó a Caín a atentar contra Abel, solo porque él ofreció una mejor ofrenda que él. Y te dije que me gusta hablar sobre lo que yo vivo, y que si no hubiera sido por el incidente que pasé ayer, incluso no hubiera hablado de esto hoy. Hay un mensaje que escuché hace unas semanas de Jesiah Hansen en su podcast Armadillo, así se llama el podcast, y el mensaje de los primeros que subió se llama Pais y Ríos, y él en uno de los puntos toca cómo luchaba él contra la envidia, y cómo tomó como mantra una de las frases de Jesús cuando cuenta la historia del jornalero que contrata a distintos trabajadores, y uno trabaja 12 horas, 8 horas, 6 horas, 2, 1, y al final a todos les paga lo mismo, y todos están descontentos porque pensaban que iban a ganar más que las personas que trabajaron una hora, y a todos les pagó lo mismo, y van y le reclaman, le dicen, ¿por qué nos pagaste lo mismo? Y él dice, ¿acaso no acordamos yo y tú que te iba a pagar esto y tal cantidad de dinero? ¿O tienes... ¿A poco yo te robé? Yo te dije que te iba a pagar esto, o tienes envidia de mí que soy generoso. Y Yesaya dice que tomó eso como un mantra, y que cada vez que luchaba contra sentimientos de envidia en su vida se hacía esa pregunta, ¿tienes envidia de mí que soy generoso? Y una de las cosas que lo ayudó un poco a sanar su corazón y a vencer la envidia es aprender a celebrar el éxito de los demás. En fin, el día de ayer viajé a Aguascalientes con un amigo porque nos íbamos acá a ver con nuestro jefe, y estábamos en el centro comercial y viendo distintas tiendas, y la verdad es que yo no llevaba mucho dinero, no llevaba mucho presupuesto, que estaba pensando solo en comida y tal vez comprar alguna cosa por ahí. Sí, terminé comprándome algo. El chiste es que estábamos viendo ropa y él estaba viendo ropa también, y mientras estábamos viendo la ropa, obviamente él traía mucho más presupuesto que yo, y yo me sentí un poco incómodo. Voy a ser 100% vulnerable, y sentí como esa maldita envidia con la que he luchado muchas veces en mi vida quería brotar dentro de mi corazón, y me acuerdo que me separé un poquito de él, estuve viendo por otro lado, y me acordé de lo que Yesaya hizo de celebra a otros, aprende a celebrar a otros. Así que me repetía una otra vez en mi mente mientras me acercaba una vez más a él, diciéndome a mí mismo yo, ¿tienes envidia de mí que soy generoso? Y mientras me iba acercando me decía a mí mismo, porque me gusta predicarme a mí, celebra a otros de mi mente. Y me acuerdo que me acerqué y le pregunté qué le había gustado de la tienda y cosas por el estilo, ¿no? Y ya me empezó a decir, pues me gustó tal playera o X, ¿no? Y sentí un poquito como eso, como que,
lo puede soltar y diga, gracias Señor. Y si no fuera por ese pequeño incidente, yo creo que no hubiera escuchado en la mañana Outsource su prédica, estoy luchando contra la envidia, porque la necesitaba con todas mis fuerzas. Y si no hubiera pasado ese incidente, ni siquiera estuviera hablando de esto. Y volviendo una vez un poquito a Pais y Ríos, resumiéndote de lo que se trata, es que en el reino de Dios la vida no es como... Las bendiciones de Dios no son un pie. Imagínate un pie de queso, ¿sí? Recién salido del horno, ya se enfrió y está listo para que te lo comas. Y ha sido rebanado en distintas piezas y dentro de la casa de lo que vamos a comer somos 15, pero solo hay 12 piezas. Así que en esta vida el mundo diría el que no tranza no avanza, ¿no? Y hay una fila delante de ti y tú eres el número 13, así que no vas a alcanzar. Y si no te metes en la fila, no vas a alcanzar rebanada de pay y tienes un chorro de hambre y tienes ganas de comerte un pedazo, ¿no? Y eso es envidia. Y la realidad es que Dios bendiga a otro no te hace menos bendecido a ti. O sea, la bendición que Dios derrama sobre otros no impidan que Dios bendiga tu vida, porque en el reino de Dios las bendiciones de Dios son como un río infinito que nunca deja de fluir. De hecho, Yesaya magistralmente decía que cuando Dios o Jesús toma esos 3 panes y 2 peces y le da gracias al Padre por lo que está a punto de darle de comer a 5,000 personas, son 2 panes y 3 peces. Él le gusta imaginarse que cuando Él da las gracias, esos 2 panes y 3 peces entran a la dimensión de Dios, a la dimensión de ese río. Y una vez que ese río corre, 2 panes y 3 peces bastaron para alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y me gusta pensar que las bendiciones económicas de Dios son como un río. Y cuando tú le das lugar a la envidia en tu corazón, en realidad estás estancando ese río. Cuando tú envidias lo que Dios le da a otra persona, o cómo vive otra persona, o el trabajo de otra persona, el puesto, el sueldo de otra persona, estás permitiendo que poco a poco tu corazón se endurezca y se convierta en una piedra que tapa el cauce de ese río hacia tu vida o hacia tu familia. Y Dios no puede bendecirte así. Dios no puede bendecirte si tu corazón no está sano para recibirlo, porque sería incluso más mortal para ti. Y yo las últimas semanas me he visto con la necesidad de orar constantemente y decirle: Señor, no permites que ningún sentimiento negativo mine mi corazón, lo endurezca. Y me he repetido una y otras veces cuando tengo la oportunidad de dar y algo dentro de mí dice: reténlo para ti o no lo compartas. Es un río. Y mientras más damos, ese río y el cauce de ese río se mantiene aún más limpio. Mientras más lugar le das a la generosidad en tu vida, que es lo contrario a la envidia, mientras más lugar le das a alegrarte porque Dios bendice a otras personas, ese río fluye con mayor naturalidad hacia las demás personas. Y el éxito ministerial que otras personas están teniendo no te va a afectar. ¿Por qué no debo envidiar la túnica que Dios le ha dado a mi hermano? Porque no es de tu talla. Porque no te queda. No es para ti. Es como si un sastre le hubiera hecho especialmente para José. Y él está ya 32 y tú ya estás a 38 y a fuerza quieres entrar en ella. No es para ti, no te queda. No tiene caso que envidies la túnica de colores de tu hermano.
El versículo que leímos cuando empecé mi predicación, voy a usar la típica frase de predicador, estoy por terminar. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3:16. No sé cuántos sabían que Jesús tenía hermanos, humanos, carnales. María tuvo más hijos con José. Obviamente Jesús no era hijo de José, pero los demás hermanos sí. Imagínate que Jesús sea tu hermano mayor. Imagínate por un momento que Jesús es tu hermano mayor. El hombre que creó el universo es tu hermano. El hombre que con su sola voz llamó a existencia todo lo que existe es tu hermano. El hombre más bello y más hermoso, más poderoso es tu hermano. ¿Alguna vez has sentido cierta envidia, competencia hacia tus hermanos carnales? Yo en mi caso personal admiro muchísimo a mi hermana, su tenacidad para salir adelante, su valor para sacar adelante a su familia. Admiro la nobleza de mi hermano. Yo me acuerdo que en una ocasión mi hermano era empacador y en ese momento solo él y yo estábamos trabajando. Mi mamá tenía un puesto y mi papá no tenía trabajo, lo atendían entre mi mamá y mi papá. Y Andrés llegaba cansado del trabajo y no le gustaba ni ir siquiera por su plato de comida para comer porque decía que le era un chorro los pies. Y me acuerdo que me decía, ándale hermano, échame en paro, tírame en paro, tráeme mi plato de comida, porque no se quería parar de tanto que le dolían. Y al principio tenía una actitud así como de, ay, ¿por qué te voy a traer yo tu plato? No, párate, no, regreso, no manches. Y un día me contó mi hermana mi mamá que Andresito le había, porque le nació a él, dijo que admiro su nobleza, le está dando todo lo que sacaba a mis papás para ayudar a la economía en casa. Y cuando mi mamá contó eso, dije, wow, o sea, qué nobleza, qué corazón tiene Andrés. Y me acuerdo que eso me hizo cambiar mi actitud hacia él. Y cuando lo miraba con sus pies doloridos, ahora sí le traía el plato y el vaso de soda, ¿no? Y así. Pero bueno, volvamos a eso. Imagínate que Jesús es tu hermano. Nunca se equivoca, nunca lo regañan. Es súper obediente a sus padres. La Biblia dice que crecía en gracia para sus padres y para con los demás. Eso significaba que siempre se portaba bien. Y que tú eres Santiago. De hecho, Santiago escribió lo que te dije, donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Porque él la sintió en carne propia, él luchó contra la envidia en carne propia. Muy seguramente yo creo que le tocó ver que Jesús siempre sacaba 10 en sus notas y él reprobaba y a él siempre le mandaban a hablar a su mamá porque se portaba mal. Y Bob Sorgen me enseñó que cómo trata o qué solución da Jesús o el Padre cuando hay envidia entre hermanos. Bueno, él crucifica al objeto de la envidia. En una ocasión, Santiago le tocó presenciar, ver cómo su hermano era crucificado, casi semidesnudo después de haber sido latigado por soldados romanos. Ser el escarnio y la burla de la ciudad. Y él vio a su hermano morir en una cruz. Y cuando lo vio morir en esa cruz, él dijo, bueno, no me llevo tan bien con él, pero no se merece esto. Es mi hermano. Dios siempre crucifica el objeto de la envidia, porque Él nunca va a permitir que de un camino fructífero sea algo envidiable o lleno de envidia. ¿Sabes cuál fue la solución de Dios hacia la envidia que sentían los hermanos de José hacia José? Crucificarlo. Cuando sus hermanos vendieron a José, estoy hablando en sentido simbólico, pero no te pierdas, a los madianitas,
en realidad lo estaban vendiendo hacia un camino, hacia su propia crucifixión, humanamente hablando, a una vida de proceso, a una vida de dolor, a una vida de sufrimiento, a una vida de esclavo, a una vida posteriormente de ser preso en la cárcel. Y los años pasaron y obviamente si conoces la historia de José sabes cómo termina. Y para esto voy a tener que permitirte o pedirte el favor de que viajemos juntos en el tiempo. Nuestro querido José ya no es un joven de 17 años, tiene tal vez 40, un poco más. Está sentado en un trono. Ya no tiene su túnica de colores, pero ahora viste las vestiduras de un rey. Y delante de él están por pasar 11 personas que vienen a abogar por uno de sus hermanos que se encuentra preso debido a que robó supuestamente unas monedas que no le pertenecían en la copa de José. Y la Biblia nos dice que cuando sus hermanos le cuentan la historia a José de cómo vendieron a su propio hermano y confiesan el pecado que cometieron, ellos no sabían que estaban hablando. Está bien que estaban hablando ante el segundo del faraón y ante alguien importantísimo, pero no sabían que era José. Tal vez por la forma en que vestía o el corte de cabello, tal vez José se cambió el look, yo qué sé, pero no lo reconocían. Y la Biblia nos dice que cuando ellos le están contando la historia a José, José no lo soporta y comienza a llorar y se quita, no sé, su corona o la especie de cosa redondita que usaban los faraones o los egipcios y le dice a sus hermanos: yo soy José. Tal vez no me reconocen, pero todo lo que yo viví, Dios lo usó para nuestro bien. Dios tenía un propósito con todo esto. Dios tenía un propósito con que me hayan vendido. Y sí, el sueño se cumple. Sus hermanos sí se postran ante él. Pero la realidad es que las túnicas de colores o las túnicas especiales que Dios le da a ciertas personas no son para ponerlos por encima de los demás. Las túnicas de colores, en realidad, las que Dios regala, las que visten la gente que es grande ante los ojos de Dios, no son para que te rindan de honores las demás personas. No son para subirte a escenarios para que los demás te aplaudan. Las túnicas de colores que Dios regala, en realidad, son un manto de servicio. Vistes como rey. Vistes como alguien importante. Pero no es para jactarte de ello. Las túnicas reales que el cielo le da a la gente, la que tú portas y la que yo porto, son para que te corras tus mangas, aunque sea súper especial y haya costado muchísimo, porque cuestan muchísimo, la verdad. Te inclines y pongas alimento en la mesa de tus hermanos en momentos de necesidad. El mundo estaba pasando por escasez. Había gran hambre en la tierra. Y Dios usó a José para poner provisión en la casa de sus padres, para poner provisión y alimento en la boca de sus hermanos. ¿Recuerdas que para decirle a Jacob que José había muerto,
mancharon su túnica con sangre. Bueno, pues la palabra de Dios dice en Efesios 4:7, te lo voy a leer. No soy de leer muchas citas, pero hoy sí tocaba. Esto te va a encantar. Dice, no obstante, nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivas y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Hasta ahí, voy a leer. Cuando tú envidias el don de una persona o lo que Dios le da a otra persona, en realidad estás envidiando lo que a Cristo le costó derramar su sangre para ponerlo en la vida de esa persona. Cuando tú envidias la forma de predicar de una persona, estás envidiando lo que costó la sangre de nuestro Señor. Cuando tú envidias la túnica que Dios le ha dado a tu hermano, la gracia o el favor que Dios le ha dado a tu hermano, estás envidiando lo que costó la sangre de Jesucristo. Y la verdad es que, de alguna manera, Jesús también representa a José, porque sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata para que viviera como un esclavo. Pero Dios tenía planeado que él llegara a lugares de prominencia. Nosotros vendimos a Jesucristo por nuestro pecado, por nuestra maldad, para que Él viniera a la tierra y tuviera que vivir como un siervo. Pero la palabra de Dios dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí estamos cada día, parados ante su trono, teniendo que reconocer que por nuestra maldad lo vendimos. Lo vendemos por una relación ilícita, lo vendemos por adicciones, lo vendemos por 2 horas de ver basura, pornografía, lo vendemos por adulterio, lo vendemos por envidia. Y así como José perdonó a sus hermanos, Él está dispuesto también a perdonarnos. En vez de guardar rencor por todo lo que le hemos hecho, Él está dispuesto a poner un plato. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de toda creación. José era el primogénito de su mamá y tenía un hermano que se llamaba Benjamín. Y la Biblia de Dios nos dice que cuando Él le dio comida a todos sus hermanos en una gran banquete, una gran mesa, a Benjamín le dio una parte especial. Un plato más grande, más cuajado, diríamos en Monclova. Yo creo que eso representa su gracia. No merecemos nada de Él. Y aún así todos los días, si tú quieres, puedes venir y comer con Jesús y ver cómo cuaja un plato de bendiciones, de alimento espiritual para ti, que te va a bendecir y te va a sanar. Quiero cerrar con este punto que para mí es el más importante de todos, y es que la cura para la envidia es el amor. Y para esto quiero llevarte a 1 Corintios 13. Ahora sí ya voy a terminar.
No lo encuentro. Ahí va, ahí va. Tengo que decir mi voz. Es un pasaje muy leído y lo han predicado en muchas bodas. Así que sabes cuál es. Voy a leer a partir del versículo 4. Con eso cierro. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y este es el punto del versículo clave de este punto para terminar. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Te repito una vez más el 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Esto me lo revelaba Dios mientras meditaba unos minutos antes de orar y me encantó. Los sueños de José no eran otra cosa que profecía, eran proféticos. Pero solo revelaban una parte del panorama del plan completo de Dios para la vida de José y de sus hermanos. Dios amaba a José, pero amaba también a sus hermanos. Dios permitió que José sufriera para preservar el destino de una nación que eran sus hermanos. Y tal vez no lo sepas, pero la túnica de colores que porta ese hermano con el que tal vez tú te has preguntado por qué Dios le ha dado tantos dones y talentos, por qué Dios le permite que crezca y empresarialmente vaya subiendo y lo colma de tantas bendiciones. Y no sabes que Él es el instrumento que tal vez, no sabes, el día de mañana el hecho de que Dios le haya dado esa túnica de colores te va a beneficiar a ti y va a ser de bendición para tu vida. Cuando tú tienes envidia de la bendición que Dios le da a tu hermano, muchas veces esa túnica que no quieres que él porte te va a salvar la vida el día de mañana. El hecho de que él porte esa túnica de colores tal vez permita que el día de mañana, en un momento de hambre espiritual, la túnica de colores que él porta lo va a preparar para que el día de mañana él lleve con una palabra que salve tu vida. Tal vez el día de mañana a esa persona que desprecias y que no soportas ver, que no soportas que Dios use, el día de mañana llegará con una palabra, con una bendición que va a preservar tu vida y el destino de generaciones enteras. Pero lo más poderoso de todo, lo que más me encantó, es que sí había un sueño profético. Sí se cumplió, era profético y nomás revelaba una parte del panorama, no era todo. Pero más grandes que los sueños, más grande que los llamados y su cumplimiento, es el amor que Dios derrama en la vida de José y de sus hermanos. Más grande que las promesas de ser grande y de llegar a lugares importantes. Es el amor entre hermanos. Por eso dijo Pablo que el mayor de todos los dones es el amor. Más grande que a quien está usando Dios hoy, que quien es el más ungido, que quien porta la túnica más bonita. Es cuando Jesús orquesta el banquete, se prepara la mesa y puedes ver a los ojos a tu hermano y decirte perdono. No hay un momento en tu vida en que te puedas parecer más a Dios que cuando perdonas. No hay un momento en que te puedas parecer más a Dios que en vez de tomar
aunque tengas la oportunidad de tomar la justicia en tus manos, dices te perdono. Y te sientas a la mesa con tu hermano. Y no importa que sea la comida, sea huevito, sea frijoles, sea chorizo, estoy con mi hermano. Amo a mi hermano. No importa cuál es el lugar, no importa dónde se lleva a cabo el servicio, no importa a qué iglesia es, no importa si son 5 o 10 miembros, no importa si son cientos o son miles. Me puedo sentar a la mesa con mis hermanos. Y hay alimento en la mesa, solo porque Él es bueno. Su amor es inagotable y su fidelidad permanece de generación en generación. Jesús va a la cruz, muere por nosotros, resucita al tercer día. Todos sus discípulos huyeron cuando Él fue arrestado. Y en vez de guardar en su corazón rencor hacia ellos o odio, la palabra de Dios nos dice que los espera junto a la playa, prepara pescado, lo dora y se sienta a comer con ellos. No importan los congresos, no importa las iglesias multitudinarias, gloria a Dios por ellas, se necesita iglesias así en el mundo. Yo quiero levantar una así. Pero nada como sentarte a la mesa con tus hermanos. Nada como ver a un niño reír mientras come. Nada como salir con tu hermano a ver una película, a comer una gringa. Nada como el amor de una familia. Nada se compara a eso. Yo creo que José se quebró cuando volvió a ver a sus hermanos. Porque yo creo que más de una ocasión oró y dijo, yo cambiaría todo. Yo cambiaría todas las riquezas que Dios me ha dado. Yo cambiaría este título de ser el segundo detrás del faraón. Volver a sentarme a la mesa y convivir con mis hermanos. Volver a ver a mi padre. Qué chido cuando Dios te llama. Qué chido cuando sus sueños llegan. Yo los he visto, los he tenido. Y sé que proféticamente estoy a meses, a nada de entrar a ver cumplirse tantas palabras o promesas que Él me ha dado. Y he aprendido algo, que el mayor regalo de Dios no es tus dones y talentos, es tu familia. Porque tu familia va a estar ahí siempre. En los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, siempre va a estar ahí. Yo he predicado en televisión, he sido halagado por personas y a mí no me interesa ni me importan esas cosas. He sido invitado a trabajar con ministerios solo por dones. Pero las únicas personas que siempre han estado ahí, además de amigos, ¿cierto? Pero por encima de todo, incluso amigos, es mi familia. Son los que me han visto quebrarme. Son los que me han visto llorar. Y son los que me han visto levantarme una vez más por la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy les hablo a los Josés. Vas a llegar a lugares grandes. Vas a llegar a lugares de prominencia. Vas a llegar a manejar carteras de tal vez de $1000 o $100 millones, contratos millonarios. Pero todo lo que Dios ponga en tus manos no es otra cosa que ese río fluyendo desde arriba. No dejes que nada lo estanque. No dejes que nada corte que ese río fluya el día de mañana.
No dejes que el enemigo te haga que ese cauce no llegue y toque la tierra de tu hermano o la vida de tus hermanos. Oremos esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Tu amor es inagotable. Ese río fluye. Y queremos, Señor, que hoy derritas con tu gracia toda dureza de nuestro corazón. Que tu río, Señor, ahogue toda envidia, todo celo, toda contienda en el río de tu gracia. Y perdónanos, Padre, por todas las veces que hemos envidiado la túnica de nuestros hermanos. Hoy entendemos, Señor, que ese don que está en su vida, en sus vidas, Señor, costó la sangre de tu Hijo. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos envidiado lo que has derramado o puesto sobre otra persona, sin darnos cuenta que cuando envidiamos a otros estamos despreciando lo que tú nos diste a nosotros. Señor, sana los corazones, Padre, de las personas, de los predicadores, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas. Sana los corazones, Señor, que han impedido que el río de tu gracia y de bendición fluya sobre esta nación. Yo sé, Padre Celestial, que el día de mañana profetizo sobre esta nación. Nos sentaremos a la mesa del Padre. Y en cada iglesia, Señor, en cada reunión, en cada live donde se parta el pan, donde un versículo de tu palabra se lea, Señor, delante de nosotros se servirán banquetes espirituales. Y no habrá envidia, no habrá celo, Señor, que impida que tu bendición toque los corazones. Entonces veremos ese gran avivamiento, Señor. Cuando los ríos espirituales de esta nación se conecten entre sí. Y ya no nos importe, Padre Celestial, si aquel tiene 1000 gentes y yo 50, si aquel tiene 500 y yo 20. Y ya no nos importe, Señor, quién es más bendecido económicamente. Lo único que nos importe es que estamos sentados a la mesa con Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, a ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos el honor, Señor. Gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Espero que este mensaje te haya bendecido. Si tienes la oportunidad de compartirlo, pues gracias. Y si no lo pudiste ver completo, pues en los siguientes días igual puedes escucharlo en mi podcast, Lunes con un Pastor, que está disponible en Spotify y creo que en Google Podcasts. Y si no, las mejores partes las podrás ver en mis Reels, que subo en Instagram o TikTok. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo. Te quiero mucho, hermanita. Besos. Te quiero mucho, mami. Bendiciones, Giovanni. Bendiciones, Víctor. Gracias por acompañarme esta noche. En fin, un abrazo. Que el Señor te bendiga. Que prospere tu vida. Y nos vemos el siguiente lunes, 8:30. Chao.